3 cadáveres silenciados por la inmensidad del océano, sepultados en el fondo del Atlántico sin dejar ni un solo rastro de vida. Aquel fatídico 16 de julio de 1999, el destino volvió a llamar a la puerta. John Fitzgerald Kennedy Jr. embarcó en su avioneta Piper Saratoga, arrastrando con él hacia la oscuridad a su esposa Carolyn y a su cuñada Lauren. Apenas 3 horas después, la muerte los había reclamado a los 3 para siempre. Tenía solamente 38 años. Era mucho más que un abogado o un editor de revistas de moda. Era el soltero de oro, el hombre más fotografiado y deseado de toda América. Y sin embargo, lo peor era una crónica de una muerte anunciada porque John Jr. no era un ciudadano cualquiera. Era el heredero de un apellido que parece llevar el veneno en la sangre. Aquella noche de verano, a los mandos de una aeronave, que jamás debió haber pilotado bajo esas condiciones, replicó con una precisión escalofriante el mismo patrón autodestructivo que aniquiló a su padre, a sus tíos y a cada alma que portó ese apellido en su documento nacional de identidad. Porque la realidad es que John no fue una excepción, ni mucho menos el único en caer. Hubo una hermana que protagonizó una huida desesperada a Grecia con su madre, intentando burlar el acoso de los objetivos indiscretos, pero la sombra de su linaje la persiguió hasta dejarla como la última superviviente de la dinastía. El apellido la acechó sin tregua, hasta convertirla en el último vestigio de una familia marcada. Pero hubo otra hermana, un secreto a voces, que murió encerrada en un sanatorio mental, oculta del mundo durante 64 largos años después de que su propio padre, el patriarca, autorizara una lobotomía que le destrozó el cerebro y le robó la vida. Y no podemos olvidar que hubo un hermano que apenas resistió 39 horas en este mundo, el tiempo justo para romperle el corazón a su padre, apenas 3 meses antes de la tragedia de Dallas. Porque llevar el apellido Kennedy no era simplemente un nombre de alcurnia, era una sentencia de muerte irrevocable que se firmaba en la cuna. En la década de los 60, ser un Kennedy era sinónimo de ser un dios en la tierra. La Casa Blanca resplandecía con un brillo que jamás se ha vuelto a ver. Jackie Kennedy reescribió las normas de la elegancia y el estilo, convirtiéndose en el espejo donde se miraba el mundo entero. Mientras los niños correteaban por el despacho oval, las cámaras devoraban cada sonrisa, cada paso vacilante, cada instante de una familia que parecía diseñada en un laboratorio para encarnar la perfección absoluta. Pero lo que se escondía tras esas majestuosas columnas blancas eran 3 criaturas que crecían sin comprender que su infancia no les pertenecía, sino que estaba siendo retransmitida en directo para el consumo de las masas. Carolyn tenía apenas 5 años cuando interiorizó que debía sonreír artificialmente cada vez que veía una lente. John Jr. tenía tan solo 3 años cuando protagonizó la imagen más desgarradora del siglo, realizando el saludo militar frente al ataúd de su padre con 100 millones de espectadores conteniendo el aliento al otro lado de la pantalla. El pequeño Patrick solamente sobrevivió 2 días. Vino al mundo con graves problemas respiratorios el 7 de agosto de 1963 y falleció el día 9 sumiendo a la familia en el luto. Y entonces llegó el horror de Dallas, 22 de noviembre de 1963, las 12:30 de la tarde. Dealey Plaza se convirtió en el escenario del infierno, un disparo seco, luego otro, y después el caos absoluto, los gritos y la sangre. En ese preciso instante, 3 niños se quedaron huérfanos de padre, al mismo tiempo que América perdía para siempre su inocencia. Pero detrás de la leyenda y el mito quedaban los hijos rotos. Lo que nadie te explica en los libros de historia es cómo demonios se sobrevive cuando tu apellido es sinónimo de tragedia griega. Carolyn Kennedy tenía 6 años cuando unos agentes del servicio secreto con rostro grave
Le explicaron que se había acabado jugar en el jardín sin escoltas, que cualquier desconocido podía ser una amenaza letal, y que su rostro era tan icónico que algo tan banal como salir a comprar un helado implicaba un despliegue de seguridad con 3 agentes armados, 2 rutas de evacuación planificadas y 0 posibilidades de tener una vida normal. A John con solo 4 años le grabaron a fuego que tenía prohibido llorar en público, que toda la nación lo estaba fiscalizando, que debía mostrar una fortaleza de acero porque era un Kennedy, y los Kennedy no se permiten el lujo de quebrarse frente a los focos de la prensa. Jackie Kennedy, como una leona herida, intentó protegerlos a toda costa, los sacó del avispero de Washington, se los llevó a la anónima multitud de Nueva York y los cambiaba de colegio cada 2 años para despistar a los paparazzi. Levantó muros invisibles y fortalezas alrededor de sus hijos para intentar que tuvieran una oportunidad. Pero daba igual cuántas barreras levantara porque el apellido Kennedy tenía la capacidad de atravesar paredes y blindajes. Cada vez que Caroline escribía su nombre en un examen del colegio, las profesoras se detenían a mirarlo 2 veces, juzgándola en silencio. Cada vez que John Jr. intentaba hacer un amigo nuevo, los otros niños no veían a un compañero de juegos, veían al hijo del presidente, asesinado al mito viviente. Vivían atrapados en una burbuja de cristal donde la normalidad era una utopía inalcanzable, donde cada pequeña decisión se transformaba en un titular escandaloso, donde el apellido no era una herencia, sino una cruz de hierro que cargaban sobre sus espaldas sin saber la tormenta que aún estaba por llegar. Durante mucho tiempo reinó la ley del silencio, y nadie se atrevía a verbalizar lo que realmente implicaba heredar un apellido maldito por la historia. Pero las verdades que se entierran siempre acaban arañando la tierra para salir a la luz, porque en 1968, 5 años después del drama de Dallas, Robert Kennedy, el tío de Caroline y John, decidió que era su momento, que el destino de los Kennedy era regresar al trono de la Casa Blanca, costara lo que costara. El 5 de junio de 1968, tras arrasar en las primarias de California, caminaba eufórico por las cocinas del Hotel Ambassador en Los Ángeles. Un hombre llamado Sirhan Sirhan lo estaba esperando agazapado con un revólver del calibre 22. Se escucharon 3 disparos a quemarropa. Robert Kennedy falleció tras 26 horas de agonía. Caroline tenía 10 años cuando tuvo que enterrar a su tío favorito. John Jr. tenía 7, y en ese instante brutal comprendieron algo que ningún niño debería tener que asimilar: jamás que el apellido Kennedy no solo atraía los flashes y los aplausos, sino que también atraía las balas. Fue entonces cuando empezaron a correr como la pólvora los rumores más oscuros, la leyenda negra de que la familia estaba sentenciada, que todos los varones Kennedy estaban condenados a morir jóvenes y de forma violenta, que había algo siniestro en ese apellido que convocaba a la tragedia como un imán maldito. Y lo más aterrador es que los rumores no se equivocaban, aunque los Kennedy no fueron los únicos en cargar con un estigma semejante. Hay algo que todavía mantengo en reserva. Llevo meses sumergido en una investigación exhaustiva sobre el linaje de Adolf Hitler y he descubierto documentos que jamás han visto la luz pública. Cuando alcancemos los 1000 suscriptores en este canal, destaparé toda la verdad. Prepárense, porque lo que viene cambiará la historia. Madre mía, la exclusiva que tengo guardada bajo llave es de las que hacen temblar los cimientos del famoseo. Pero escuchadme bien, cariños, porque el salseo de calidad hay que ganárselo a pulso. Os doy mi palabra de honor de que en el preciso instante en que alcancemos la cifra mágica de 1000 fieles seguidores, voy a tirar de la manta sin piedad y os lo voy a cascar absolutamente todo con pelos y señales. Preparaos porque se va a liar parda. Dale al botón de suscribirte ahora mismo, si te va el salseo histórico, porque los trapos sucios que he desenterrado sobre los Hitler y su entorno son de los que no se olvidan.
Empecemos por la tragedia de los Kennedy. Joseph Kennedy Jr., el hermano mayor, el que estaba destinado a la gloria, antes que JFK, perdió la vida en 1944. Su avión se desintegró en una bola de fuego sobre el Canal de la Mancha. Apenas tenía 29 años y un futuro brillante que se esfumó. La desgracia no terminó ahí. Kathleen Kennedy, la hermana rebelde, también encontró la muerte en un accidente aéreo en 1948. Se marchó de este mundo con tan solo 28 años, sumando otra losa al panteón familiar. Ya conocemos la historia de Jack y Robert, ambos asesinados en magnicidios públicos, pero lo que sucedió después cambiaría las reglas del juego para siempre. En medio de ese silencio sepulcral que dejó la tragedia, comenzó la verdadera segunda vida de los herederos, Caroline y John Jr. Hablemos de Caroline Kennedy, la hija que contra todo pronóstico decidió volverse invisible. Caroline Bouvier Kennedy vino al mundo un 27 de noviembre de 1957. Desde su primer llanto, su vida fue propiedad pública, carne de cañón, para los noticieros de la época. Sin embargo, aquella pequeña Caroline de la década de los 60 no se parecía en nada a la mujer hermética y reservada que vemos hoy en día. Era la niña mimada de América, la que correteaba por el despacho oval, la que tenía un pony llamado Macaroni, pastando en los jardines de la Casa Blanca, y acaparaba portadas con sus vestiditos de encaje inmaculado y esa sonrisa de anuncio. Su existencia era una puesta en escena constante, un teatro global, donde ella era la protagonista involuntaria. Lo más triste es que ella ni siquiera sabía que estaba actuando para una audiencia de millones. Cuando apenas tenía 5 añitos, le hicieron una pregunta clave. En una entrevista, ¿qué quieres ser de mayor? Con toda la inocencia del mundo, Caroline contestó, no sé, quizás algo normal. El periodista soltó una carcajada sin entender el drama tras esas palabras, pero a Jackie Kennedy no le hizo ninguna gracia. Tras el brutal asesinato de su marido, Jackie tomó la decisión más drástica de su vida, sacar a sus hijos del avispero de Estados Unidos. En 1968, dio el sí quiero al magnate Aristóteles Onassis y se llevó a Caroline y a John Jr. a la fortaleza inexpugnable de la isla de Escorpios. Lejos de los objetivos de las cámaras, lejos de la toxicidad de Washington y del peso del apellido Kennedy. Caroline tenía 11 años cuando pisó suelo griego. Por primera vez en su corta vida, podía caminar por la orilla de una playa sin tener a un batallón de fotógrafos pisándole los talones. Podía saborear al menos durante un lustro lo que era ser casi una chica normal. Pero el apellido la perseguía como una sombra alargada. Cuando regresó a Estados Unidos para matricularse en el Radcliffe College, se dio de bruces con la realidad. La normalidad era una utopía. Sus compañeros de clase no veían a una estudiante más. Veían a la hija huérfana de JFK, un mito viviente sentado en el pupitre de al lado. Los profesores corregían sus ensayos con una reverencia incómoda, casi con miedo a suspender a la princesa de la nación. La prensa no ayudaba publicando fotos suyas cada 2 por 3, con titulares grandilocuentes tipo «La princesa de América va a la universidad». Caroline intentó por todos los medios desaparecer del mapa. Se refugió en los libros de leyes en Columbia y luego dio la campanada al casarse, en 1986, con Edwin Schlossberg, un diseñador y artista del que nadie había oído hablar en los círculos de poder. Tuvieron 3 hijos y se atrincheraron en un apartamento discreto en el corazón de Manhattan. Caroline dijo no a todas las entrevistas. Rechazó cheques en blanco para escribir sus memorias y huyó de cualquier cosa que oliera de tía a la dinastía Kennedy. Durante años la estrategia funcionó, se convirtió en abogada, escritora, editora. Vivió una vida tranquila, casi anónima. Pero la tragedia siempre vuelve. En 1999,
la avioneta de su hermano John se estrelló en las frías aguas del Atlántico. De golpe Caroline dejó de ser solo la hija de JFK. Se convirtió en la única superviviente de esa generación dorada, la guardiana solitaria del legado. Porque cuando tu hermano muere en un accidente, que es un calco macabro de todos los otros, desastres de tu familia cuando eres la única que sigue en pie, mientras todos los demás caen como fichas de dominó, el silencio deja de ser una opción viable. En 2008, Caroline rompió su mutismo de décadas. Se plantó ante los micros y apoyó públicamente a Barack Obama en su carrera presidencial. Redactó un artículo de opinión en The New York Times con un título que ponía la piel de gallina: un presidente como mi padre. Por primera vez en 40 años, desenfundó el apellido Kennedy y lo usó como arma política. ¿Por qué en ese momento? Porque ya no quedaba nadie más en la familia con la autoridad para hacerlo. En 2013, Obama le devolvió el gesto, nombrándola embajadora de Estados Unidos en Japón. Caroline aceptó el reto. Residió en Tokio durante 3 años cumpliendo con su deber y al terminar su mandato, volvió a las sombras. Hoy, Caroline Kennedy tiene 67 años y vive en Nueva York. Sigue volcada en causas educativas y culturales, sigue dando portazo a las entrevistas del corazón y sigue siendo la Kennedy invisible. Pero hay algo de lo que nunca pudo escapar. Cada vez que tiene que estampar su firma en un documento oficial, esas letras CAROLINEKENNE de Gior siguen siendo noticia de portada. Eligió la invisibilidad, pero la leyenda nunca le dio permiso para marcharse. Hablemos ahora de John Fitzgerald Kennedy Jr., el príncipe americano que nunca debió subir a ese avión. Nació el 25 de noviembre de 1960, apenas 17 días después de que su padre ganara las elecciones presidenciales. Desde el instante en que llenó sus pulmones de aire por primera vez, fue el niño más famoso de todo el continente americano. Las primeras fotos de John Jr., sacadas del álbum familiar más íntimo, reposan hoy en los archivos nacionales como tesoro histórico. Su primer cumpleaños fue retransmitido por todas las cadenas de televisión como un evento nacional. Su segundo cumpleaños quedó empañado por el luto y su tercer cumpleaños coincidió con el día fatídico en que tuvo que saludar militarmente al ataúd de su padre ante la mirada de todo el planeta. Esa imagen desgarradora, el pequeñajo de 3 años con su abrigo azul, levantando su manita derecha en un saludo marcial perfecto, mientras el féretro de su padre desfilaba ante él, transformó en la fotografía más icónica y dolorosa del siglo XX. Ganó el premio Pulitzer, sí. Apareció en las portadas de más de 100 países, pero nadie se paró a preguntar qué demonios le pasó a ese niño después de bajar la mano. John Jr. creció sin la figura de su padre, pero con 1 millón de padres simbólicos vigilándole. América entera quería que fuera perfecto, que cumpliera la profecía. Ese destino maldito que su padre dejó a medias. Imaginad la escena: John tiene 16 añitos y un periodista con mucha cara le suelta la pregunta del millón. ¿De verdad te acuerdas de tu padre? John fue sincero y soltó un «No, tío, solo sé lo que me han contado». Pero el reportero R. le insistió, y el saludo militar, ese momento icónico. John se le quedó mirando fijamente y le contestó con una frase lapidaria: «Eso tampoco lo recuerdo, pero ya se encarga todo el mundo de recordármelo a mí cada día de mi vida». Vaya losa. Saltamos a 1988. La revista People lo corona como el soltero de oro, el tío más bueno del planeta. En esa portada, John Jr. salía sin camiseta luciendo un torso que ni esculpido por Miguel Ángel. Vendieron 3 millones de ejemplares. De golpe y porrazo, John dejó de ser el huerfanito del presidente para convertirse en un trozo de carne, una fantasía erótica nacional. Pasó a ser un objeto de deseo, el muñeco de feria de América,
Y ojo porque él aborrecía ese rollo con todas sus fuerzas. Porque el chico no quería ser un chico de póster, quería ser alguien serio, un abogado de prestigio. Pero claro, la realidad le dio un bofetón, suspendió el examen de la abogacía, no una, sino 2 veces. A la tercera fue la vencida y lo aprobó. Pero la prensa, con esa mala leche que la caracteriza, no celebró su logro. Se dedicaron a contar cuántas veces había metido la pata. John Jr. apenas aguantó 2 años ejerciendo. Lo dejó porque era imposible. Cada vez que entraba en la sala, nadie miraba las pruebas. Todos miraban al famoso. Se dio cuenta de algo que le partió el alma. Jamás iba a ser un letrado anónimo, y respetado siempre iba a ser el hijo de JFK, jugando a los pleitos, un actor en un escenario que no había elegido. Así que en 1995, John se lanzó a la piscina y fundó una revista política con glamour llamada George. Menudo bombazo el primer número. Tenían a Cindy Crawford en portada, vestida de George Washington, enseñando el ombligo y rompiendo esquemas. Era un proyecto fresco, descarado y un poco gamberro. Durante 4 años fue como un tiro vendiendo 400.000 copias por edición. Por fin John se sentía editor, y no solo el heredero de. Pero en 1999 la cosa se puso fea, y los números rojos empezaron a asomar. Los anunciantes huyeron como de la peste. John tuvo que echar gente a la calle, y por primera vez se comió un fracaso empresarial que no podía tapar con su apellido. Y para colmo, su vida privada hacía aguas por todas partes. En 1996 se había casado con Caroline Bessette, una publicista rubia con una clase impresionante que odiaba los focos y el famoseo tanto como su suegra Jackie Kennedy. Pero aquello era la crónica de una muerte anunciada. Caroline sufría ataques de pánico cada vez que ponía un pie en la acera. Las broncas eran monumentales y constantes. Y entonces, en medio de ese caos personal, John tomó la decisión más nefasta de su vida. Se le metió en la cabeza aprender a pilotar. Se compró una avioneta Piper Saratoga en abril de 1999, un capricho que le saldría carísimo. Se sacó la licencia en 6 meses, todo muy rápido, y el 16 de julio de 1999 decidió volar desde Nueva Jersey a Martha's Vineyard para una boda. Era noche cerrada, y había una niebla que no se veía un pimiento. El problema es que John no tenía la licencia para volar solo con instrumentos. Su instructor le dijo claramente: «Ni se te ocurra volar así». Pero él, cabezota como buen Kennedy, ni caso. Subió al avión a Caroline y a su cuñada, Lauren Bessette. A las 9:41 de la noche, el avión se esfumó del radar, como si se lo hubiera tragado la tierra. 3 días de angustia absoluta hasta que encontraron los restos del Piper Saratoga en el fondo del Atlántico. Los 3 cuerpos estaban allí. John Jr. tenía solo 38 años. La autopsia lo dejó claro. El avión entró en una espiral mortal porque John había sufrido desorientación espacial en la niebla. Intentó corregir el rumbo, pero su cerebro le jugó una mala pasada, y lo hizo al revés. Se estrelló contra el agua porque literalmente no sabía dónde estaba el cielo y dónde estaba el mar. ¿Por qué narices un tío que lo tenía todo se juega el tipo así en unas condiciones que un piloto veterano ni se plantearía? La respuesta es sencilla y triste, porque necesitaba demostrar que él mandaba, que podía domar a la bestia que tenía el control. Quería probar que su apellido no decidía todo su destino. Pero al final no lo mató la niebla ni ser un novato. Lo mató ese impulso suicida que parece venir en el ADN de la familia. Fue lo mismo que se llevó a su tío Joe, en el 44 a su tía Kathleen, en el 48, a su padre en el 63 y a su tío Bobby en el 68. Esa necesidad enfermiza de ser más que un Kennedy, de volar más alto, más rápido y desafiar a la suerte completamente solo. Tras la tragedia incineraron sus restos y esparcieron las cenizas en el mar
desde un buque de la Armada, cerrando el círculo. Y aunque estemos en 2026, a todos se nos sigue poniendo la piel de gallina con esa foto del niño de 3 años saludando al ataúd de su padre. En el fondo, John nunca dejó de ser ese crío indefenso. Solo aprendió a cargar con el peso de esa fotografía hasta que la carga fue tanta que lo tiró del cielo. Pero esperad hablemos de Patrick Bouvier Kennedy, el hijo que se fue antes de tiempo. Patrick Bouvier Kennedy nació el 7 de agosto de 1963 en la base aérea de Otis, Massachusetts. Llegó al mundo 5 semanas y media antes de lo previsto, pesando apenas 2 kilos y 100 gramos. Venía con problemas serios, síndrome de dificultad respiratoria. Sus pulmones eran inmaduros, no tiraban, el pobre no podía respirar por sí mismo. Se lo llevaron volando al Hospital Infantil de Boston. JFK canceló toda su agenda oficial y se plantó allí. Se quedó pegado a la incubadora mirando con impotencia cómo su hijo luchaba por cada bocanada de aire. Patrick falleció el 9 de agosto a las 4:04 de la madrugada. Su vida duró apenas 39 horas y 12 minutos. Cuentan que JFK sostuvo a su hijo muerto en brazos durante 3 largos minutos antes de que se lo llevaran. Luego salió del hospital, se encerró en el coche presidencial y se rompió a llorar desconsoladamente. Los miembros de seguridad del servicio secreto, hombres de acero que jamás mostraban debilidad, se quedaron paralizados al presenciar lo imposible, pues el presidente estaba llorando desconsoladamente. Uno de ellos confesaría tiempo después que aquella escena fue como contemplar el derrumbe de una deidad del Olimpo. Mientras tanto, Jacqueline Kennedy recibía el golpe mortal en su lecho clínico, sumida en un mutismo aterrador. La primera dama aguardó pacientemente a que la habitación quedara en absoluta soledad, y entonces, según relata su enfermera de confianza, liberó un alarido tan visceral y desgarrador que retumbó por los pasillos helando la sangre de quien lo escuchó. El pequeño Patrick recibió sepultura el 10 de agosto de 1963, bajo un manto de tristeza infinita que cubrió a toda la nación. Fue un último adiós íntimo blindado contra los paparazzis y los focos mediáticos, pero presten mucha atención, porque aquí viene el detalle escabroso que la historia oficial suele omitir deliberadamente. La cruda realidad es que la soledad de Patrick en aquel sepulcro frío duraría muy poco tiempo, apenas un suspiro en la eternidad. Tan solo 3 meses después, en el fatídico noviembre del 63, las balas de Dallas acabaron con la vida de John Fitzgerald Kennedy, y en medio del caos del traslado a Arlington, la viuda tomó una determinación inquebrantable. Ordenó tajantemente que desenterraran los restos de su bebé, para que padre e hijo no estuvieran separados por la tierra y la distancia, desafiando cualquier protocolo. Y así fue como en el gélido diciembre de 1963, el diminuto féretro blanco de Patrick fue exhumado y transportado solemnemente hasta la colina de Arlington. Hoy reposa eternamente junto al presidente, junto a su madre, y al lado de una hermana que jamás tuvo nombre, aquella niña que Jackie perdió trágicamente en 1956. Son 4 lápidas alineadas para una sola familia destrozada prematuramente. El pobre Patrick Bouvier Kennedy ni siquiera tuvo tiempo de sentir el peso de su propio linaje maldito. Se marchó de este mundo sin tener la menor conciencia de que su padre era el hombre más poderoso del planeta, ni lo que eso significaba. Jamás sufrió el acoso incesante de los flashes, pero su partida dejó una cicatriz en el alma de John que ninguna cumbre política, ningún discurso histórico ni crisis nuclear pudieron igualar. Los expertos coinciden en que Kennedy mutó tras la pérdida. Se volvió melancólico, consciente de que la vida es un suspiro, y quizás esa fatalidad fue la que le impulsó a retirar la capota del coche aquel día. Fue esa decisión nacida del duelo la que le dejó expuesto en las calles de Dallas, tan solo un trimestre después de enterrar a su sangre. Porque cuando has tenido que meter a tu propio hijo en una caja, las balas dejan de dar miedo. Patrick se fue sin conocer a su progenitor,
y John murió con la imagen de su bebé grabada a fuego en la retina, terminando ambos bajo la misma losa de piedra, unidos para siempre en la desgracia. Estaban atados por un apellido que parece devorar a sus portadores incluso antes de que puedan pronunciarlo. Hablemos ahora de la hermana borrada Rosemary Kennedy, nacida el 13 de septiembre de 1918. Era la tercera descendiente del clan de Rose y el patriarca Joseph, una criatura preciosa de mirada vivaz y una sonrisa fácil que prometía felicidad. Sin embargo, la intuición materna no suele fallar, y desde los primeros meses de cuna, Rose sintió que algo no marchaba bien en aquella niña aparentemente perfecta. Rosemary se quedaba atrás en todo. Tardó demasiado en alcanzar los hitos del desarrollo. Hablar le costaba un mundo, y la lectura era un muro infranqueable para ella. Hoy, en pleno 2026, hablaríamos de una diversidad funcional leve, pero en los crueles años 20 la etiquetaron como retrasada, y para una dinastía obsesionada con la excelencia, eso era un cáncer. En esa familia donde la imagen pública era la única religión verdadera, Rosemary se convirtió en una mancha incómoda que Joseph Kennedy intentó limpiar a toda costa. La estrategia fue cruel, la desterraron a internados lejanos donde las monjas actuaban como carceleras, manteniéndola oculta lejos del escrutinio de la prensa y la sociedad. Si revisas las fotos oficiales de la época, la verás siempre relegada a una esquina con el rostro serio y apagado como un fantasma en su propia casa, a la que se le prohibía sonreír. Pero al cumplir 23 años en 1941, la situación estalló cuando su temperamento se volvió volcánico, sufriendo cambios de humor incontrolables. Sus gritos nocturnos y sus intentos de fuga aterrorizaron a su padre, quien temía más al escándalo que a la muerte, y fue entonces cuando tomó la decisión más despiadada de su existencia. En aquel noviembre de 1941, a traición y sin consultar a su esposa ni al resto de sus hijos, el patriarca firmó la sentencia de Rosemary, autorizando una lobotomía frontal. El procedimiento que eligieron era de una brutalidad primitiva, disfrazada de avance médico. Introducían un estilete metálico por la cuenca del ojo hasta alcanzar la masa encefálica para seccionar las conexiones vitales del lóbulo frontal, todo bajo la dirección del infame Dr. Freeman. Con una frialdad espeluznante, le pidieron a la chica que cantara mientras le hurgaban el cerebro. Ella, inocente, entonó el «Dios bendiga América». A mitad de la estrofa, su voz se quebró dramáticamente. Las palabras se volvieron balbuceos sin sentido, y finalmente cayó un silencio sepulcral en la sala. Aquella intervención no la curó, la anuló por completo como ser humano. Perdió la facultad de caminar y su capacidad de hablar con coherencia se esfumó para siempre. La joven vibrante quedó reducida a un estado vegetativo permanente, atrapada en la capacidad mental de una niña de 2 años. Joseph la recluyó en la institución St. Coletta en Wisconsin, y durante las 2 décadas siguientes, su nombre fue borrado de la faz de la tierra. No aparecía ni en las biografías oficiales. Cuando algún curioso preguntaba por su paradero, la familia soltaba la mentira ensayada. Rosemary ha entregado su vida a Dios en un convento de clausura. Mientras tanto, la rueda de la fortuna giraba y su hermano John ascendía al trono de la Casa Blanca en 1961. Mientras el clan Kennedy deslumbraba al mundo entero desde Washington, Rosemary se pudría en una celda de oro en Wisconsin, incapaz de comprender que su sangre gobernaba América. Tuvieron que esperar hasta 1987, con el patriarca ya bajo tierra, para que la familia finalmente se atreviera a destapar la olla podrida de sus secretos. Fue su hermana Eunice Kennedy Shriver quien rompió el pacto de silencio, publicando un artículo desgarrador donde confesaba el horror de la lobotomía. Rosemary falleció el 7 de enero de 2005, a los 86 años, habiendo pasado 64 de ellos, encerrada sin volver a sentir el calor de un hogar familiar.
Jamás supo que su hermano fue el líder del mundo libre, porque ella cargó con la cruz del apellido Kennedy de una forma mucho más cruel y silenciosa. A ella no la mató un francotirador, ni un accidente aéreo. La destruyó el pánico de su propia sangre a la imperfección humana. Pero hablemos de Kathleen Kennedy, la rebelde indomable que se atrevió a desafiarlos a todos. Kathleen Agnes Kennedy, nacida el 20 de febrero de 1920, a quien sus hermanos llamaban Kik, por ser un terremoto sin miedos. Corría el año 1938, cuando su padre fue nombrado embajador en el Reino Unido, y con 18 años, Kik estaba lista para comerse el mundo sin pedir permiso. El traslado de la familia a la capital británica marcó un punto de inflexión, y fue allí donde Kik Kennedy cometió lo que para su clan era el pecado capital: entregar su corazón a un hombre de fe protestante. El hombre en cuestión era William Cavendish, el distinguido marqués de Hartington y futuro heredero del ducado de Devonshire, quien quedó prendado de Kik durante una exclusiva velada de la alta sociedad londinense. Cavendish era el partido perfecto sobre el papel, poseía una belleza clásica, una elegancia innata, se había formado en las aulas de Eton, pero tenía un defecto insalvable: era anglicano. Para la matriarca Rose Kennedy, cuyo catolicismo rozaba el fanatismo, aquello no era un romance, sino una sentencia de condenación eterna. Le prohibió tajantemente volver a ver a William, pero Kik, haciendo gala de una rebeldía inusitada, hizo oídos sordos. La joven continuó con el romance en la clandestinidad, enviándole cartas apasionadas y manteniendo encuentros furtivos, lejos de la mirada inquisidora de su madre. Cuando el mundo se vino abajo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y William marchó al frente con el ejército británico, Kik tomó la determinación más drástica y valiente de su existencia. Decidió plantarse y quedarse en un Londres asediado por las bombas, ignorando por completo las súplicas y amenazas que llegaban desde el seno de su familia, al otro lado del Atlántico. Corría el año 1944, y con el conflicto bélico aún desangrando, Europa Kik y William sellaron su amor en la oficina de registro de Chelsea, en una boda gris y apresurada. Fue una ceremonia estrictamente civil, sin la bendición de un sacerdote y sin el boato acostumbrado. Cuando Rose Kennedy recibió la noticia, la sentencia fue fulminante: cortó toda comunicación con su hija rebelde. La felicidad conyugal fue un suspiro, apenas duró 4 meses. El 9 de septiembre de 1944, la tragedia golpeó cuando William Cavendish cayó en combate en tierras belgas. La bala de un francotirador alemán cegó su vida a los 26 años, dejando a Kik de tan solo 24 años convertida en la viuda de un marqués, al que los Kennedy jamás se dignaron a aceptar. Kik regresó a Estados Unidos con el alma hecha pedazos, sumando al luto de su esposo la reciente pérdida de su hermano, Joe Jr., fallecido apenas unas semanas antes, en acto de servicio. Su marido yacía bajo tierra, y su madre le aplicaba la ley del hielo con una frialdad aterradora. Pero Kik, lejos de amilanarse, se negó a rendirse ante la adversidad. En 1946, regresó a su amado Londres, adquirió un piso en Smith Square, y para 1948, el destino le presentó a Peter Fitzwilliam, un conde protestante casado, y con fama de don Juan incorregible. Contra todo pronóstico y sentido común, cayeron rendidamente enamorados, desatando una nueva tormenta en el horizonte familiar. Peter consiguió el divorcio, y Kik decidió que se casaría con él, importándole un bledo la opinión familiar, lo que provocó que Rose Kennedy le enviara una misiva lapidaria: «Si te casas con ese hombre, para mí habrás muerto». El 13 de mayo de 1948, desafiando al cielo y a la tierra, Kik y Peter embarcaron en un avión privado en París con rumbo a la Riviera francesa. Su destino era Cannes, y el vuelo no debía exceder las 2 horas, pero la aeronave se adentró en una tormenta feroz,
sobre los traicioneros picos de los Alpes franceses. A las 3:30 de la tarde, el aparato impactó violentamente contra una montaña cerca de Privas, provocando la muerte instantánea de Kik y de su prometido. Tenía solamente 28 años. Su padre Joseph Kennedy viajó desolado a Francia para recuperar los restos de su hija, mientras que Rose Kennedy, inmutable, permaneció en Estados Unidos. La madre no asistió al funeral de su propia hija, y cuando la prensa le cuestionó su ausencia, respondió con una frialdad que helaba la sangre. Kathleen tomó sus propias decisiones. Kik recibió sepultura en el cementerio de la familia Cavendish, en Chatsworth, Inglaterra, descansando eternamente lejos del panteón de los Kennedy, en Massachusetts. Su tumba no se encuentra en Arlington, junto a la de su famoso hermano, el presidente John Fitzgerald Kennedy. Sus restos yacen en tierra británica y protestante, a miles de kilómetros de una familia que nunca fue capaz de perdonar que eligiera su propio camino. Kik Kennedy fue la única del clan que intentó romper las cadenas, la única que se atrevió a desafiar el peso del apellido, y la única que puso el amor por encima de la reputación y el qué dirán. Sin embargo, la maldición familiar la alcanzó de todos modos, demostrando que no importaba cuán lejos volara la sombra de los Kennedy, era alargada y terminaba por engullirlos a todos sin excepción. Luego estaba Ted Kennedy, el Benjamín que sobrevivió a la hecatombe. Edward Moore Kennedy vino al mundo el 22 de febrero de 1932. Era el noveno y último vástago de Joseph y Rose, el hermano pequeño del que nadie esperaba grandes hazañas ni un futuro brillante. Pero el destino fue cruel, y uno tras otro sus hermanos mayores, los supuestos herederos de la gloria, fueron cayendo como fichas de dominó. Joe Jr. murió en la guerra en el 44, Kathleen en el accidente aéreo del 48, y John fue brutalmente asesinado ante los ojos del mundo en 1963. Cuando Bobby fue asesinado en 1968, Ted Kennedy, aquel al que nadie tomaba en serio, se vio de repente como el último hombre del clan, en pie, cargando con un peso insoportable. Ted contaba con 36 años cuando las balas acabaron con la vida de Bobby, dejándolo solo ante el abismo de las expectativas familiares. Llevaba 6 años ocupando un escaño como senador por Massachusetts, pero no poseía el liderazgo natural de John ni el carisma magnético que emanaba Bobby. Era simplemente Ted, un tipo competente y trabajador, pero ordinario, hasta que la historia lo acorraló, y toda América le susurró al oído: «Ahora te toca a ti, tú eres el siguiente». Para 1969, Ted Kennedy se perfilaba como el favorito indiscutible para ganar las elecciones presidenciales de 1972. Los sondeos le otorgaban una ventaja abrumadora de 20 puntos sobre Richard Nixon, pero en su fuero interno, Ted Kennedy no deseaba sentarse en el despacho oval. Le aterrorizaba la idea de acabar como sus hermanos, no quería que sus hijos crecieran huérfanos, y temía no llegar a cumplir los 50 años. Y fue entonces el 18 de julio de 1969 cuando Ted Kennedy cometió el error más grave y trágico de toda su existencia. Aquella fatídica noche, Ted asistió a una fiesta en la isla de Chappaquiddick, Massachusetts, donde el alcohol corrió libremente hasta pasadas las 11 de la noche. A las 11:15 de la noche, Ted decidió marcharse, y una joven de 28 años, Mary Jo Kopechne, le solicitó que la acercara hasta el ferry para volver a casa. Ted accedió y ambos subieron a su Oldsmobile negro. Él, que había estado bebiendo durante toda la velada, condujo de forma temeraria por un camino de tierra sin iluminación alguna. El reloj marcaba las 11:30 cuando el coche de Ted se salió del puente Dyke Bridge y se precipitó violentamente a las aguas oscuras. El vehículo quedó volcado bajo el agua. Ted consiguió salir a la superficie y salvarse, pero Mary Jo Kopechne quedó atrapada en el interior, luchando por su vida, mientras Ted, en lugar de pedir auxilio, caminaba de vuelta a su hotel. No llamó a la policía, no alertó a los guardacostas,
ni buscó ayuda de los vecinos. Simplemente se marchó, dejando atrás una escena de horror y silencio. Mary Jo Kopechne encontró un final terrible en la soledad de aquel coche sumergido, mientras el apellido Kennedy se manchaba para siempre. Pereció tragada por el agua atrapada en la oscuridad metálica de aquel vehículo siniestrado. Los buzos no lograron rescatar su cuerpo inerte hasta 10 horas más tarde, pero el horror real se desveló en la autopsia. La joven no murió por el impacto, sino que agonizó durante horas, respirando una pequeña bolsa de aire, esperando un rescate que nunca llegó. Es un hecho devastador que pesa sobre la conciencia histórica. Si Ted Kennedy hubiera tenido el coraje de pedir auxilio de inmediato, en lugar de huir Mary Jo Kopechne, probablemente hoy estaría contándolo en lugar de ser una nota al pie en una tragedia ajena. Ted Kennedy se enfrentó a la justicia acusado de abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte, un delito gravísimo, que sin embargo, se resolvió con una declaración de culpabilidad y una sentencia suspendida de 2 meses que indignó a medio país. Jamás tuvo que dormir tras los barrotes de una celda fría, pero sus aspiraciones de ocupar el despacho oval se ahogaron esa misma noche en las aguas turbias de Chappaquiddick. Su presidencia murió antes de nacer. No obstante, durante las 4 décadas siguientes, Ted se atrincheró en su escaño convirtiéndose en el eterno senador de Massachusetts, siendo reelegido en las urnas hasta en 9 ocasiones y apadrinando la aprobación de más de 2.500 proyectos de ley. Se transformó contra todo pronóstico en una de las figuras legislativas más influyentes y poderosas en la historia moderna de los Estados Unidos, el león del Senado, pero siempre con la espina clavada de no haber alcanzado nunca la presidencia. Era su talón de Aquiles. Cada vez que insinuaba su intención de presentarse a las primarias, surgía la pregunta maldita entre susurros y titulares: ¿y qué pasó realmente aquella noche en Chappaquiddick? En lo personal, Ted contrajo matrimonio 2 veces. De su descendencia nacieron 3 hijos, pero la sombra familiar los alcanzó pronto. 2 de ellos cayeron en el espiral autodestructivo, de adicciones severas al alcohol y a las sustancias luchando contra sus propios demonios. La tragedia golpeó de nuevo cuando su hija Cara falleció fulminada por un ataque al corazón en 2011, con apenas 51 años, demostrando que el apellido Kennedy seguía cobrándose víctimas prematuras sin piedad. El ciclo se cerró incluso para la vieja guardia, cuando el propio Ted Kennedy exhaló su último aliento, el 25 de agosto de 2009, a los 77 años, derrotado por un agresivo tumor cerebral. Sus restos recibieron sepultura en el cementerio de Arlington, descansando finalmente junto a sus míticos hermanos John y Bobby, completando la trinidad trágica. Pero hubo una verdad incómoda que nadie se atrevió a pronunciar en el funeral. De todos los hermanos varones, Ted fue la excepción a la regla, el único que logró llegar a la vejez, el único que no cayó abatido por las balas de un magnicida, ni se desintegró en un accidente aéreo militar, fue paradójicamente el superviviente. Y esa supervivencia se convirtió quizás en su castigo más cruel, pues Ted Kennedy tuvo que arrastrar durante 40 años la culpa inmensa de seguir respirando, de no haber tenido un final épico y trágico como el de sus hermanos mayores. Tuvo que vivir con el estigma de haber sobrevivido, mientras los héroes de la familia caían obligado a ser el último Kennedy que quedaba en pie, soportando la decadencia, mientras el mundo cambiaba. Mientras Jack y Bobby se congelaban en el tiempo como leyendas jóvenes e inmaculadas, Ted tuvo que envejecer, cometer errores y ver cómo el brillo de la dinastía se apagaba lentamente. Y cuando el final le llegó en la asepsia de una cama de hospital, rodeado de los suyos a los 77 años y con una hoja de servicios políticos intachable, los titulares de la prensa no fueron amables. Los obituarios no destacaban la muerte del senador más trascendental del siglo XX ni sus logros sociales. Rezaban cruelmente:
muere el último hermano Kennedy, porque el peso del apellido jamás le permitió ser simplemente Ted. La historia solo le concedió el papel de ser el último en cerrar la puerta. Pero la maldición no acabó ahí. Saltó a los nietos. Y es que cuando parecía que el destino ya no tenía más hermanos a los que castigar, cuando no quedaban más vástagos directos de JFK para sacrificar una nueva generación, apareció para heredar el infortunio. El apellido Kennedy, que parecía destinado a difuminarse en los libros de historia, encontró nuevas víctimas propiciatorias en los descendientes, renovando el ciclo de dolor. Recordemos el año 1984, cuando David Kennedy, hijo de Robert, fue hallado muerto por una sobredosis letal de drogas en un hotel de Palm Beach, Florida. Apenas tenía 28 años y sus allegados aseguraban que jamás logró recuperarse del trauma infantil de ver en directo por televisión, con solo 13 años, cómo asesinaban a su padre en aquel hotel de Los Ángeles. Más tarde, en 1997, la desgracia visitó a Michael Kennedy, otro de los hijos de Robert, quien perdió la vida en un absurdo accidente de esquí en las pistas de Aspen. Tenía 39 años y descendía la montaña a una velocidad temeraria sin bastones, mientras jugaba imprudentemente a pasarse una pelota de fútbol americano con otros esquiadores. El impacto contra un árbol fue brutal y le causó la muerte de manera instantánea, dejando otra viuda y más huérfanos en el clan. Y no podemos olvidar 1999, con John. John F. Kennedy Jr. desapareció bajo las olas del Atlántico pilotando su propia avioneta. Y años después, en 2012, Cara Kennedy, la hija de Ted, sucumbió a ese ataque al corazón tras salir del gimnasio. Se desplomó repentinamente tras una sesión de ejercicio rutinaria, apagándose su vida a los 51 años, tal y como dictaba la macabra tradición familiar de morir joven. La lista negra continuó en 2019 con Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert, quien falleció por una sobredosis accidental en la mítica residencia familiar de Hyannisport, con tan solo 22 años. La joven había dejado un testimonio desgarrador en su diario personal. El apellido Kennedy es una carga imposible de llevar, una losa que aplasta cualquier intento de normalidad. Y la tragedia golpeó recientemente en 2020, cuando Maeve Kennedy McKean, otra nieta de Robert, desapareció junto a su pequeño hijo de 8 años, mientras intentaban recuperar una pelota en una canoa en la inmensa bahía de Chesapeake. El mar devolvió sus cuerpos días después, confirmando lo peor. Maeve tenía 40 años. El recuento es escalofriante: 7 nietos fallecidos, todos antes de cumplir los 55 años, y ninguno por causas naturales. Para los que quedan vivos, la existencia se convierte en algo peor que la muerte física. Cargan con la ansiedad y la expectativa constante una espada de Damocles sobre sus cabezas. Viven con el miedo atroz de ser los siguientes en la lista, porque eso es en esencia lo que significa portar el apellido Kennedy en pleno 2026. Ya no es sinónimo de poder absoluto ni de gloria política. En 2026 significa vivir contando los días, esperando la próxima llamada trágica, el próximo funeral de Estado. Hoy, en este año 2026, quedan muy pocos Kennedy expuestos a la luz pública. Caroline Kennedy, la única superviviente de la familia nuclear de JFK, tiene ya 68 años y sigue siendo la Kennedy invisible. Se refugia en el trabajo discreto de fundaciones culturales, rechaza sistemáticamente las entrevistas y vive en Nueva York como si su apellido fuera un secreto de Estado que solo ella debe custodiar. Por otro lado está Robert F. Kennedy Jr., hijo de Bobby, que a sus 72 años se ha convertido en la oveja negra dedicado a difundir teorías de la conspiración y posturas antivacunas que han manchado su reputación. Su propia familia se ha visto obligada a desautorizarlo públicamente en múltiples ocasiones para proteger el poco legado de sensatez que les queda. Y luego está Joe Kennedy, tercero bisnieto del patriarca Joseph, de 45 años.
Fue congresista por Massachusetts, pero cuando intentó dar el salto al Senado en 2020, fracasó estrepitosamente, rompiendo la racha de victorias de la familia. Actualmente ejerce como enviado especial para Irlanda del Norte. Es un hombre competente e inteligente, pero absolutamente gris y olvidable, y ahí radica precisamente la ironía final de esta saga. Los Kennedy, que logran sobrevivir hoy en día, son aquellos que consiguen ser ordinarios, los que renuncian a ser extraordinarios, los que aceptan que el apellido ya no es un pasaporte al Olimpo, sino una lista de obituarios pendientes. Entonces, si echamos la vista atrás, ¿qué fue realmente de los hijos del mítico John F. Kennedy? La respuesta es un mapa de supervivencia. Caroline eligió el camino de la invisibilidad y el silencio, y gracias a ello sobrevivió. John Jr. eligió el riesgo, la exposición y la aventura, y encontró la muerte. El pequeño Patrick ni siquiera tuvo la oportunidad de elegir su destino, pero más allá de ellos, hubo decenas de primos y parientes que intentaron jugar con fuego. Fueron demasiados los que intentaron cargar sobre sus hombros un apellido que pesaba mucho más de lo que cualquier vida humana frágil y finita podía soportar sin romperse. Hubo quienes intentaron huir desesperadamente, otros optaron por ocultarse en las sombras, y algunos incluso osaron rebelarse, pero al final cada uno de ellos se estrelló contra la misma realidad ineludible que persigue a este clan. Llevar el apellido Kennedy no es simplemente heredar un legado político o social, es firmar una sentencia de por vida marcada por la tragedia. Porque cuando tu padre reescribe la historia mundial y ves a tu propio tío ser abatido ante las cámaras de televisión, cuando tu nombre figura en los libros de texto, antes de que sepas atarte los zapatos, dejas de ser un ser humano. Te transformas en un símbolo de mármol frío y distante, y los símbolos no tienen permiso para llorar, ni para dudar, ni para cometer errores. Los símbolos simplemente se derrumban y mueren. Durante décadas el mundo entero se tragó la fantasía de que los Kennedy eran una estirpe diferente, casi divina, convencidos de que portaban una sangre especial que los elevaba muy por encima del resto de los mortales. Sin embargo, la verdad que se esconde tras el telón es mucho más simple y a la vez infinitamente más devastadora para quienes la sufren. Los Kennedy jamás fueron seres especiales. Eran hombres y mujeres de carne y hueso que cometieron el pecado de intentar jugar a ser dioses en la tierra. Y como bien dice la historia, cuando los falsos dioses caen del Olimpo, el impacto es brutal, porque el poder siempre se apaga. Los grandes discursos se los lleva el viento y las fotografías terminan amarillentas en un cajón. Lo único que sobrevive es el eco, una resonancia fantasmagórica que persigue a cada nuevo bebé. Kennedy, un apellido que ya no es sinónimo de grandeza americana, sino que solo promete un dolor profundo. Existen otros linajes que también cargaron con una condena atroz, entre ellos uno del que casi nadie tiene el valor de hablar en voz alta, la descendencia oculta de Adolf Hitler. Tengo una investigación preparada, y en el momento en que nuestra comunidad alcance los 1000 seguidores, voy a destapar toda la información confidencial que he logrado desenterrar. Únete ahora mismo para asegurarte de no perderte ese relato, porque hay ciertas verdades oscuras que son tan peligrosas que solo se pueden pronunciar una vez. Esos secretos que han permanecido amordazados y silenciados durante décadas, por fin han encontrado su voz para salir a la luz. No obstante, algunos misterios todavía acechan en la oscuridad más profunda, y solo tú puedes decidir si tienes el valor necesario para escucharlos.